Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? No, estoy silenciada, allá voy. ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá queriendo saber un poco más de esto de la educación y esta situación que están viviendo muchísimos y estamos viviendo muchísimos docentes y padres. Los voy a poner en una misma línea de igualdad y les voy a contar por qué, en un mismo horizonte. Todos nosotros vivimos en pueblos pequeños seguramente o ciudades más grandes pero con ferrocarril. Y más de una vez habrán visto cuando un ferrocarril llega, cuando un tren llega y lo majestuoso, lo mágico de todo es cómo da la vuelta y vuelve a arrancar la locomotora y empuja de repente y va para el otro lado, ¿no? Cuando regresa. Eso de darse vuelta es lo que sucedió en la escuela de hoy. ¿Sí? El docente recibió esta situación, el docente, los padres, las familias, y todos nos dimos vuelta. Nos dimos vuelta a este cambio de sentido de los escenarios escolares. Las escuelas se transformaron en un edificio vacío y las casas se llenaron de alumnos y de maestros. Es muy fuerte lo que está sucediendo en todas las casas de las ciudades, de la provincia, del país. Ya sea por una situación de una red, que ahora vamos a hablar de ello, o un cuadernillo que llega y que desde ahí se empieza a adquirir conocimiento. Por eso hablo de esto darse vuelta, y este texto, esto que digo no es mío, es la domesticación del aula. El aula se hace doméstica, el aula empieza en casa hoy, donde alguien llega, llámese docente, llámese un cuadernillo, llámese un programa de tele, llámese un programa de radio, y esas son las experiencias que podemos contar ahora, y estamos en el aula doméstica. Entonces ya estamos con los WhatsApp, con el cuadernillo, con el video, con la radio, con esto de que si tengo o no tengo conectividad, que es lo más grave que nos está sucediendo. Hay muchísima intención y muy poca posibilidad. Entonces el docente tiene que pensar en otra forma de dar clase, no puede quedarse diciendo porque no tengo internet o porque mi alumno no tiene internet o porque no se conecta o porque... El docente tiene que repensarse. Tenemos que salir en algo contradictorio, que es la pandemia y quédate en casa, para llegar y establecer un vínculo. Un vínculo que luego va a darnos una continuidad pedagógica, pero que primero se tiene que establecer el vínculo. La característica del docente fue salir a hacer eso. Ningún docente se quedó en su casa diciendo, hablar de se quedó en su casa es literal, pero se quedó sin pensar cómo llego a mis alumnos. Miren, yo les puedo contar experiencias maravillosas. Dejo los cuadernillos en cerca o los deberes cerca del lugar donde los chicos hacen compras. Se lo llevé hasta la tranquera, nos consta a muchos de ustedes seguramente. Se lo mandé por la radio, le mandé un audio, lo dejé en el bolsón de la comida que se repartió. Se agotaron absolutamente todas las posibilidades. Han sido las necesarias, han sido las que pudimos hacer. Seguramente no han sido ni las que demasiadas, ni han sido justas, porque vuelvo lo que estaba diciendo recién Eduardo, coincido plenamente, no todos acceden a dispositivos, no todos acceden a internet, y mientras tanto el tiempo pasa. Y de ese vínculo primero que estuvimos haciendo, nos tiene que llevar ahora a ver qué contenido le ponemos a ese vínculo. Hoy hablábamos en reunión con profesores, compañeros que hacen la misma tarea que hago yo me dedico específicamente a tecnología y feria de ciencias, la necesidad de contar con experiencias, de contar con algo para poder empezar, para abrir ese tejido en casa, y yo docente del otro lado de una compu, con mucha suerte si es una compu. Eso es muy importante. Y las prácticas educativas se basan en lengua y literatura o prácticas del lenguaje o aprender a leer y escribir o leer y escribir
y un poco de matemáticas. Todo lo demás es un esfuerzo que se está haciendo, pero que todavía a las escuelas no ha llegado, y este año 2020 va a ser muy difícil que llegue. Se está pensando en una idea de un 2021, que es lo que se está esperando, y tengo esta idea de aulas vacías y hogares llenos, y eso es lo que yo más quería resaltar, ¿no? Con un docente que se esfuerza muchísimo, muchísimo, y todo lo demás es lo que se recibe por un vínculo que no es solamente el dispositivo, como decía Bernardo, sino que es la mamá, el papá, el hermanito, que te permite ser parte de ese aprendizaje. Si la familia no está, no podemos hacer nada. Cuando hay un solo dispositivo, el hermano mayor te clava el visto y nunca le avisa al más chico lo que tenía que hacer. Y sucede así, en los casos que hay computadoras, en los casos que hay internet, en los casos que hay conectividad. Lo que yo no quiero caer en la dualidad de no clases presenciales y clases presenciales, no quiero entrar en esa pelea. Lo que sí digo es que tenemos que pensar las alternativas, porque esto sigue. Y no puedo, así como reaccioné como docente a la semana, a mí ya me estaban pidiendo cómo hacer una conferencia, cómo hacer esto, porque tengo la alegría de trabajar hace casi 14 años en clases virtuales, entonces uno tenía más aceitado lo que uno ya aprendió igual todos. La idea esa de no decir porque hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, no, chicos, tenemos que trabajar así, en fortalecer esa aula doméstica, y mientras tanto lo que sí tienen que pensar, los que sí tienen que dedicarse a pensar, así como yo pensé mis prácticas, cómo las hago para que sean efectivamente didácticas y que los chicos, en este caso los docentes, que son mis alumnos, aprendan. ¿Qué hacer mientras tanto? El mientras tanto se está perdiendo. Hay que hacer algo mientras tanto. Yo puedo tener alumnos en comunidades pequeñas que vayan a la plaza a encontrarse una vez por 2 horas por día, por semana con su señorita, a verse. Porque además, de hecho, están yendo a la plaza a jugar. Dense vuelta, miren las plazas, otra vez de vuelta. La misma metáfora, nos damos vuelta y encontramos qué sucede. Y empezar a ver cómo llegamos con conectividad, cómo llegamos con ideas, cómo llegamos con una forma nueva de enseñar que no se va a ir. No se va, queda. Lamentablemente, para los que nos encanta meternos adentro de una escuela y sentir el olor a pasillo, ¿no? Por eso, esa sería la idea. Pero no dejarnos encontrar con el binomio, porque quieren clase o no quieren clase. No, gente, esto tiene que darse así, entramado, tejido de nuevo, y encontrar estas formas de volver a encontrarnos físicamente y no perder esto rico que se consiguió con tecnologías. Porque ningún padre va a querer comprar un manual cuando durante 6 meses le tiraron PDF por la cabeza. O sea, no podemos volver, no es que volvamos atrás. Es divino leer libros, vivo leyendo libros de papel, que los amo, pero yo sé que hay cosas que superan a la fotocopia, Fran, por ejemplo. Hay cosas que ya se han superado. Pero no sé si superado, superar en el término no es que es mejor o peor, sino que pasó. Tenemos un problema. Y empezar en un problema es problematizar la situación de la nueva enseñanza en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en el mundo. Gracias.